Y como dijimos, la irrupción de fundamentalismos religiosos y cómo inciden en la agenda política y pública del continente. Bueno, tema central que vamos a hablar con la activista por los derechos de las mujeres y LGTBI, que viene de Paraguay a Montevideo, y estamos recibiendo con mucho gusto a Rosa Poza. Rosa, gracias por disponer estos minutos en Informe Capital. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bien, para ubicarnos y luego sí comenzar la entrevista, vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de estos fundamentalismos. En los últimos años, la política de la región revela una mayor presencia de expresiones religiosas en las agendas locales con fuerte impacto y recursos. Este fenómeno, ligado a la geopolítica, a desigualdades y disparidades económicas, se ha incorporado en las agendas políticas nacionales. Las iglesias evangélicas protestantes se están transformando en la política como ninguna otra fuerza. Le están dando a las causas conservadoras, en especial a los partidos políticos, un nuevo impulso y nuevos votantes. El caso más claro de auge conservador ha sido Brasil, donde el voto evangélico fue esencial en la victoria del presidente Jair Bolsonaro. Si bien el fenómeno de Bolsonaro no se explica únicamente en el auge evangélico, se ha beneficiado claramente de él al asumir un discurso antisistema, apoyando la lucha contra el aborto y los derechos de los homosexuales, dos de los principales caballitos de batalla de la agenda ultraconservadora de las iglesias pentecostales. Activistas de movimientos feministas y LGBTI de la región analizan en Montevideo discursos y estrategias de grupos ultraconservadores para posicionarse ante el riesgo del retroceso en derechos humanos, incluyendo aquellos referidos con el género y la sexualidad reconocidos en la última década. Para conocer cómo operan estos movimientos en la región, cuáles son las amenazas en la agenda pública, Informe Capital recibe a Rosa María Poza Guinea, feminista paraguaya y activista por los derechos de las lesbianas. Poza integra la organización Acajatá, que coordina el taller en Montevideo, basado en la investigación Derechos en Riesgo. Rosa, antes de profundizar en el tema central que nos convoca, ¿qué es la organización, de dónde provenís? Porque hasta el nombre es guaraní y tiene un significado. Sí, el nombre es guaraní Acajatá, literalmente significa acá es cabeza y jatá sería dura, pero en realidad se aplica para los niños y las niñas que son traviesos, que se salen un poco de las normas, ¿no? Acajatá es una organización internacional que tiene la sede en Argentina. Hay gente que trabajamos en Paraguay, otra gente en Brasil, también hay gente en Perú. Y bueno, estamos trabajando desde el 2013 sobre el tema de sexualidades, derechos, una cosa bastante amplia. Y uno de los temas que nos interesa es justamente el avance de estos movimientos que se pueden llamar fundamentalistas religiosos, hay gente que los llama antiderechos, ultraconservadores, muchos nombres tienen. ¿Y, Sí. y de qué, ya desde lo que es la teoría, cómo los podemos denominar? Porque además no estamos hablando solo de fundamentalismos religiosos, ¿no? Es como un movimiento un poco más complejo, ¿no? Sí, mucho más complejo y mucho más amplio, ¿no? Estamos hablando de efectivamente gente que son católicos, personas católicas o de grupos evangélicos en muchas de sus ramas, no en todas, porque hay que tener en cuenta que dentro de la religiosidad hay muchas diferencias y muchas ideas diferentes. También estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil que tienen nombres tipo, no sé, Foro de Diálogo Civil, Frente de los Derechos Humanos, que no son grupos religiosos, pero sí abogan por lo que llamamos antiderechos, porque es otro de los nombres con lo que llamamos, porque están en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos LGTBI y tienen una agenda muy precisa que actúa desde hace muchos años de manera internacional. Claro, pero ¿cuál es lo novedoso ahora, no? Porque lo pudimos ver y lo ejemplificamos así en la presentación del caso de Brasil, la fuerte incidencia, sobre todo de grupos evangélicos, ¿no? Pero sin demonizar, porque los evangélicos son muchos y muy diversos también. ¿Qué es lo nuevo que ahora tiene una incidencia mayor? Lo vimos también hasta en la elección de Donald Trump. Exactamente. Está Donald Trump, antes estuvo Paraguay, está nuestro presidente Mario Abdo, que también es abiertamente, todo el gobierno es abiertamente antiderechos LGTBI, antiderechos de las mujeres. En las asambleas de la OEA, Paraguay lidera los países que dicen no, nuestros derechos no, LGTBI, se borra, ¿cómo? Entonces, la novedad, en realidad, novedad, no hay gran novedad. La novedad en estos tiempos es el poder que alcanzan, es que nuestros derechos pueden estar en riesgo, de hecho en muchos países están en riesgo, que los logros conseguidos por los movimientos feministas o LGTBI no están así fijados ni escritos en piedra, que de repente sí hay cosas que podemos temer, ¿no? Hay muchos avances en Brasil que ahora ya están
prácticamente retrocediendo en este momento. En Paraguay nunca pudimos hablar realmente de avances legislativos, sí pudimos hablar de algunos gestos políticos en algún periodo, pero no pudimos hablar de decir avanzamos, pero sí retrocedimos prácticamente sin avanzarnos. Si bien las organizaciones y la sociedad tienen una posición mucho más abierta que antes, hay montones de iniciativas, normativamente no podemos hablar en Paraguay de avances, ¿no? Claro. Entonces las novedades es el gran poder que están teniendo. Las novedades es el gran poder Sí. y también la estrategia que ellos tienen y los recursos. ¿Por qué crees que ahora parece que tienen más? Bueno, sí, puede ser que tengan Parece, más. Sí, dije, parece. Está bueno. En realidad creo que ellos han afinado mucho su estrategia. Creo que tienen, no lo creo yo, es decir, hay muchas investigaciones al respecto. Sobre todo en América Latina han avanzado cuando vemos que hay cosas que suceden en Perú y exactamente suceden las mismas en Colombia, exactamente sucede lo mismo en Paraguay, sucede lo mismo en montones de países. Y dices, bueno, esto es obviamente una estrategia regional, hay que verlos cómo actúan en el marco de la Asamblea de la OEA, tratando de impedir avances que ya se hicieron, ¿no? Entonces, sí es una estrategia ordenada y para eso justamente en este taller estábamos leyendo una investigación de EWIT, que es una organización internacional que es Association Women International Development, perdón mi inglés. El desarrollo, la Asociación de Desarrollo de Derechos de las Mujeres. Exactamente, que hicieron una investigación que se llama Derechos en Riesgo, está online, se puede encontrar, y que justamente analiza los actores, las estrategias que utilizan y también analiza cuáles son los nuevos discursos de ahora, ¿no? Porque ahora no es tanto como era antes agitar la Biblia diciendo, bueno, esto no puede ser, con lo cual la gente que no pertenecíamos a esa religión decíamos, bueno, yo soy ciudadana, no pertenezco a esto, sino que ahora el discurso se ha movido hacia otro lado, cambiando el sentido de los derechos humanos, por ejemplo, cambiando el sentido de la universalidad. Si hay algo que tienen los derechos humanos es que son universales y que son internacionales y que afirman a la persona frente al Estado, y hay como un tratamiento de decir, bueno, hay derechos que sí son universales, pero otros mejor que los decida cada Estado. Claro. Con lo cual, así algunos Estados estarían muy felices de escapar a lecturas, a miradas internacionales sobre el tratamiento de LGTBI, por ejemplo. Claro, estamos viendo casos distintos que han ocurrido, bueno, como tú decías, en Paraguay, Colombia, Costa Rica, bueno, varios países, Brasil, ni que hablar. Sobre todo cuando han pedido a los ministerios de educación que prohíban textos de educación sexual, lo hemos visto acá también en Uruguay, por parte, no de todos los grupos, pero de algunos grupos más conservadores. ¿Cómo es que han adquirido, si es que tienen, tanto poder político? Y bueno, yo creo que no tengo el análisis tan fino, pero sí sé que hay, siempre ha estado la Iglesia Católica muy presente en muchos países. El poder de las iglesias evangélicas y pentecostales ha aumentado muchísimo. Hay personas que están en el poder, que ya son ministros, que tienen espacios de poder y de decisión. Su poder ha aumentado, no sé, porque la gente se ha convencido de eso, porque no sé, no tengo el análisis, pero sí sé que hay gente que está en el poder y que está tratando de que haya menos derechos para la gente, ¿no? Claro, o sea, que están muy molestos, perdón, con el avance de los derechos. Uno veía que podía ver históricamente que la Iglesia Católica tenía un rol preponderante. Es más, en muchos países estaba unida la Iglesia con el Estado. Después se ha ido también separando cada uno por carriles diferentes. Pero ¿cómo es la articulación que hoy hay entre algunos sectores de la Iglesia Católica, hablando en general, con nuevos pentecostales o evangélicos? Es decir, ¿se ve que articulan en la región, en el continente, o no están articulando cuando son cosas diferentes? Claro, yo creo que en realidad articulan, por lo menos lo que se pueden leer en algunos informes, articulan para algunos objetivos concretos, ¿no? Los objetivos concretos es normalmente cercenar los derechos LGTBI, o sea, les encanta, entonces se unen para eso, luego se llevan re mal en cuestiones internas. No podemos decir que estén de acuerdo con todo, pero sí se unen para ciertas cosas. También ha habido... Contra el aborto también. Contra el aborto, las leyes LGTBI, de totalmente, y también en el marco de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos ha habido alianzas que pueden parecernos increíbles, pero que tienen que ver con países islámicos, con el Vaticano, o sea, aprovechando
ideas como muy similares respecto a la posición de las mujeres o del LGTB en el mundo y de lo que serían los derechos LGTB. Entonces, en realidad hay uniones para los mismos objetivos que son bastante simpáticas, por decirlo de forma sarcástica, ¿no? Igual hay caldo de cultivo, porque la gente no siempre cree en lo que le dicen que tiene que creer. Hay mucha gente que cree en eso. Claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de derechos, no hablamos de la vida real de las personas. O sea, me refiero a que cuando hablamos de la expresión de los derechos de las personas, no tiene que ver con lo que pasa realmente. Porque cuando estos sectores abogan mucho por la doble moral. O sea, no es que no haya gays y lesbianas entre la gente fundamentalista. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de considerar derechos lo que son derechos de las personas, ¿no? Entonces, ellos su vida la llevarán como sea, como ha sido siempre, así en la hipocresía y en el ocultamiento de las cosas, pero lo que estamos proponiendo desde muchos sectores desde hace años con mayor o menor éxito según los países es simplemente que todos los ciudadanos y que todas las ciudadanas tengamos los mismos derechos, que las cosas salgan a la luz, que salgamos del closet y que la sociedad deje de ocultar crímenes como los que se producen por las mujeres que sufren abortos o los crímenes que antes se consideraban en el marco de lo privado, que es la violencia de género contra las mujeres, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Los movimientos han luchado para que eso se visibilice, salga a la luz y puedan tomarse políticas públicas y pueda de alguna manera tratar de parar esas muertes, por ejemplo, ¿no? Claro, estamos hablando también de cuando uno habla de visibilizar, los movimientos feministas, y hablo en plural, han tratado de hacer visible grandes inequidades, desigualdades entre hombres y mujeres. Pero acá lo escuchamos desde distintos grupos, la Iglesia Católica también, hablando de ideología de género. ¿Qué se esconde atrás? ¿Por qué rechina tanto los movimientos feministas hablar de ideología de género? ¿Por qué la Iglesia lo usa? ¿Qué opinas respecto a mira, eso? Este término ideología de género fue un invento muy estudiado, acuñado en el Vaticano, que después le gustó muchísimo éxito, fue el gran hit, la ideología de género, donde juntaba todas sus obsesiones de hacía mucho tiempo, ¿no? Que tenían que ver con el aborto, la homosexualidad, el lugar de las mujeres en el mundo, la reflexión sobre el poder de las mujeres dentro de la propia Iglesia, ¿no? Entonces, este señor Ratzinger y otra gente por ahí acuñaron este término, que en realidad tuvo el gran éxito de meter todo en ese mismo término, que era ideología de género. Antes, yo no sé si recuerdan que nos llamaban cultura de la muerte o nos llamaban así cosas, pero no encajaba todo el mundo dentro de esas nomenclaturas, por así decirlo. Entonces, ideología de género encaja perfecto, ¿no? Porque además lo que hace es desvirtuar la teoría de género y llamar ideología para tirar esas gotas de venenito en contra del marxismo, el comunismo, las ideologías de la izquierda. Entonces, aprovechan muchos imaginarios para generar un rechazo muy fuerte, y aparte ellos tienen una gran estrategia que les encanta y que usan mucho, que es la mentira y decir que vos estás ocultando algo. Eso es lo que siempre dicen, ¿no? Ellos le llaman teoría de género, pero están ocultando algo, quieren destruir el mundo. Entonces, son esas acusaciones de generar así un pánico moral, del mundo se va a terminar, no sé, se van a terminar las familias, esta generación del pánico. Hay un cambio en el concepto de familia, eso Claro. es real y lo estamos viendo, Sí. digo, con la ampliación, por ejemplo, a el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Qué decís respecto a eso? Que digo que es uno de los temas que además Bolsonaro lo manejaba en su campaña. Sería maravilloso que las familias heterosexuales tradicionales de acá del Uruguay salieran a decir no nos pasó nada. Estamos igual que antes de que hubiera el matrimonio igualitario. Es decir, no se destruyó nuestra familia. O sea, el hecho de que un sector de la población adquiera derechos no significa que el otro los pierde. O sea, no hay ninguna amenaza para la familia heterosexual tradicional en que gays y lesbianas y personas trans se casen, ¿no? Simplemente es que otros tienen derechos que antes no tenían. No significa privilegios, ¿no? Pero entre su estrategia está la negación de esas cuestiones, la negación de esos derechos. Y sería fantástico. A mí me encantaría que salgan las familias heterosexuales a decir, estamos igual, estamos súper bien. A nadie obliga a casarse con una Claro, persona no del mismo cambió sexo. nada alguien que diga. ¿Qué sí. pasa, Rosa, con respecto a en América Latina? ¿Qué pesa más? ¿La Iglesia Católica o las iglesias evangélicas, las nuevas pentecostales?
Bueno, depende de dónde, ¿no? Yo creo que en Paraguay, por ejemplo, sí pesa más la Iglesia Católica. Los discursos de los obispos el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Cacupe, son así grabados en piedra también prácticamente, pero depende de los países, ¿no? Yo he visto que en Brasil efectivamente el peso de las iglesias evangélicas es muy fuerte y también en el Parlamento el poder político está lleno de militantes evangélicos, por así decirlo, y creo que depende, ¿no?, en los países, pero sí están como yendo más hacia adelante, ¿no? ¿Hay un riesgo real para ustedes? En Paraguay. Para ustedes te estoy diciendo, en Paraguay y estás El hablando, mundo. venís Sí. acá Sí. en un taller Sí. con representantes de Yo pensé- activistas de la región. Sí, de Argentina. ¿Hay ¿Lo ven como una amenaza real a los derechos contra las mujeres, lo que se ha logrado contra las personas o las comunidades de gays, lesbianas? Bueno, yo no voy a crear pánico moral tampoco, pero creo que hay que tomarlo en serio, yo creo que hay que reflexionar sobre eso, hay que discutirlo, hay que abrir el debate y necesitamos desde los movimientos feministas, LGTBI, hablar sobre ese tema, entender los discursos, estudiarlos, leerlos. Creo que sí, que hay que escuchar lo que surge en la sociedad sin minimizarlo y sin sobrevaluarlo, o sea, una cosa así. ¿Sacaron alguna conclusión de este encuentro? Bueno, una de las... Organizado más, no lo dijimos, por Ovejas Negras, Sí, entre otros, ¿no? Ovejas Negras, por supuesto. Sí, varias conclusiones importantes. Una es que desde muchos movimientos en la región tenemos que cambiar nuestra mirada hacia los movimientos ultraconservadores, fundamentalistas, como lo queramos llamar, y tenemos que estudiar más cómo ellos cambiaron su discurso, o sea, que pasaron de la Biblia a tener como una ciencia hecha a la medida, un discurso paralelo de derechos humanos, por ejemplo, y eso creo que hay que conocerlo y saberlo, y creo que tenemos que cambiar nuestro lugar desde donde les miramos, y creo que eso sí lo logramos en este taller. Otra de las consignas es que... ¿Desde dónde lo tienen que mirar? Desde un lugar mucho más alerta, mucho más escuchador, o sea, más que decir, ay, estos siempre... Esto es lo de siempre, ¿no? Ah, nos quieren volver a la Edad Media. No, creo que es otra la mirada la que necesitamos, más atenta, más de escuchar y más de entender lo que están diciendo y qué es lo que están logrando en los países donde están logrando, ¿no? Tú venís de Paraguay, digo, una historia personal que además, digo, sos una activista por los derechos, como decía al principio, LGTBI. ¿Cómo es la situación del movimiento de gays, de lesbianas en Paraguay? Un país que uno de afuera lo observa mucho más conservador, en este caso que Uruguay, como me decías. Allí no se han aprobado prácticamente leyes a favor de los derechos de las personas homosexuales. Bueno, declarándote tú abiertamente integrante del movimiento, ¿no? Sí, lesbianísima, lesbianísima. Sí, mira, en Paraguay el movimiento surge, las primeras organizaciones a partir del año 96. Hay que recordar que la dictadura en Paraguay termina en el año 89, entonces hay como la dictadura logró silenciar muchísimas cosas que después de que termine la dictadura salen. El movimiento LGTB empieza ahí en el año 96, hay algunas organizaciones trans, otras de gays y lesbianas, más o menos en el 99, entonces empieza a surgir de esa manera. Hay una primera marcha pública que se hace en el año 2004, o sea, ya cumplimos 15 años, bueno, hay grupos de lesbianas feministas, yo pertenezco a un grupo que se llama Aireana, también ahí en Asunción, y es un movimiento que ahora es mucho más diverso que antes, que tiene mucha gente joven, mucha creatividad, muchas vibraciones y que, ¿cómo decirte? Todas las cosas que hacemos estamos muy ubicadas históricamente. Una de las cosas que hicimos desde el movimiento también fue recuperar la historia del Paraguay, hablando de este movimiento, de lo que fue la persecución a gays, lesbianas y trans durante la dictadura. En el Paraguay nosotros recordamos el 30 de septiembre, que es el día, para nosotros es el Día Nacional de los Derechos LGTBI, por supuesto no está sellado por el Parlamento, nosotros lo decimos, que tiene que ver con lo que nosotros y nosotras consideramos como la primera manifestación a favor de los derechos LGTBI, que fue en el año 59. En el año 59 hubo un crimen de un locutor que se suponía que era homosexual, entonces en el marco de la dictadura se hace una persecución a todos los que se suponía que eran homosexuales, supuestamente por este crimen. En realidad era una persecución política, pero que estaba como arreglada con este tema del crimen. Y
toda esta vorágine de una prensa que hablaba de una logia de amorales, estos términos, que se quería apoderar del país, hay una carta que surge, que le llamaron Carta de una Moral, que es una carta escrita en plural, donde dice, nosotros en este siglo de consagración de derechos humanos, hacemos de nuestro continente físico lo que queremos sin molestar a otras personas. Claro, y hoy literal. ha cambiado... Obviamente que sí. Sí, ha cambiado la situación. Cambiado. Sí, pero hay mucha gente que Ha cambiado, sigue... pero no te puedes casar, por ejemplo. No. Con una persona de tu gusto. No. Tampoco es que me muera yo personalmente No, por no, casarme, no, pero digo, hablando en de realidad, cuestiones de sí, prácticas o personales. Cuando hablamos de derechos, sí, no hay la identidad de género, no existe. Ley de cambio de nombre registral. No, las chicas de organizaciones trans han conseguido cosas como, por ejemplo, que se le llame por el nombre social en los hospitales a las chicas trans. Es una normativa que existe, pero no se cumple, pero existe. También consiguieron una normativa para personas trans privadas de libertad, que tampoco se cumple, pero existe. O sea, hay cosas que han sucedido en todos estos años y que también han cambiado la mente de la gente. O sea, y por ejemplo, hoy en día se le expulsa a un muchacho gay de un empleo de una empresa, lo pone en el Twitter y se hace un escándalo en todo el país, y antes hubiera sido morite nomás, ¿no? Claro. O sea, no hay esa misma aceptación de la discriminación. Que acá se ha avanzado más, un poco Por más, supuesto, un poco sí, más a nivel sí, de sí, sí. leyes, no a veces todo lo que uno quisiera a nivel cultural, ¿no? Bueno, a nosotras nos encanta cuando nos confunden con Uruguay, nos vamos a otro lado y dicen Paraguay y Uruguay, nos encanta, está todo bien, pero todavía no estamos ahí, sí. Rosa, muchísimas Gracias a gracias por haber venido y bueno, ojalá que hayan terminado buen taller. Muchísimas gracias.